Soy el doctor Carlos Iglesias, pertenezco a la segunda circunscripción, a la Asociación Médica de Avellaneda. Soy tocoginecólogo y trabajo en el partido Avellaneda. Hace casi 40 años que estoy en el mismo hospital. Actualmente llevo casi 20 años de jefe de servicio. El aborto es un tema de toda la vida y que necesitaba algún cambio, alguna reglamentación y alguna protección más hacia la mujer. Empecemos brevemente definiendo qué es un aborto, que es una interrupción del embarazo. Y ahí vamos a entender que el aborto puede ser espontáneo o puede ser provocado. Los espontáneos no van a modificarse con la ley, pero los provocados sí, dándole mayor garantías a la población. La ley 27610, reglamentada el 24 de enero del 2021, realiza un gran logro para el resguardo de la mujer. ¿Quiénes pueden tener acceso al aborto? Violaciones, enfermedades que compliquen la salud de la madre. Cuando hablamos de la salud es física, psíquica y social. Y cualquier mujer minusválida mental que haya sufrido un atentado de abuso. ¿Cómo llega la paciente? ¿Cómo se contacta? Porque lo importante es a dónde debe remitirse. En el primer nivel de atención vamos a encontrar centros de consejerías. Cuando hablo de primer nivel de atención hablo de los centros sanitarios municipales, barriales y demás zonales. Y si no, ya pasa al segundo nivel, donde también se encuentran los centros de consejería y los centros de internación en caso de que necesitemos, por la edad gestacional, tener el paciente internado. No solo por la edad gestacional, sino por los riesgos que puede presentar esa madre en la salud previa. Vamos a hablar de dos siglas, que una es IVE y otra es ILE. IVE es interrupción voluntaria del embarazo, que se maneja hasta 14 semanas. ILE es interrupción legal del embarazo cuando es de más de 15 semanas. Tengamos presente que la ley no marca una determinada edad gestacional para decir hasta acá llegamos. Es decir, puede ser sobre estas semanas que estamos hablando. El gran porcentaje de los abortos que se interrumpen están siempre en el primer trimestre, es decir, 12 semanas por debajo. ¿Qué se hace con un paciente que acude a la consulta? El paciente va a la consejería, la recibe un grupo de profesionales multifuncionales, donde vamos a tener tocoginecólogos, servicio social, psicopatología, entre los más frecuentes. A la paciente se le realiza su historia clínica, se realiza el interrogatorio, se le realiza el examen físico, se le realiza el pedido de los estudios complementarios y una ecografía para determinar la edad gestacional de ese embarazo. Todo esto tiene que ser a la brevedad, porque una vez que el paciente consulta, uno tiene 10 días para darle una solución. La gran mayoría de estas soluciones se dan en forma ambulatoria. Cuando pasamos a embarazos más grandes o embarazos donde hay problemas de salud materno, se hace internado. Toda historia que se hace en una consejería lleva un consentimiento informado. Es decir, no se toca al paciente ni se realiza ningún tratamiento si no está el consentimiento firmado. Siempre y cuando sea mayor. Si es menor, uno debe tener una tutoría. Si no existe un tutor, se da informe al servicio zonal por los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Cómo se hacen los procedimientos? El aborto tuvo un antes y un después del misoprostol. ¿Por qué tuvo un antes y un después del misoprostol? Porque ya lleva 2 décadas más o menos en la Argentina. Porque anteriormente encontrábamos alta población con procesos infecciosos y algunos en menor proporción que llegaban a la sepsis y el óbito.
¿Y a qué se debía eso? A la falta del manejo de cómo realizar un aborto en cualquier lado, de cualquier manera, y de esa manera más de una dejaba la vida en el camino. El misoprostol es una medicación que ahora se utiliza mucho y es la número 1 para la interrupción del embarazo. Actualmente con la ley, el misoprostol, que es una medicación de bastante alto costo, lo entrega el Ministerio de Salud para los casos de interrupción legal del embarazo. El misoprostol hoy se fabrica como pastilla de indicación para el aborto y la droga entró a la Argentina como un antiinflamatorio que tenía un núcleo de misoprostol y no se vendía por efecto ginecológico, sino se vendía por efecto traumatológico. Se llamaba Cytotec, era una cáscara antiinflamatoria con un núcleo de misoprostol. Y la verdad, bueno, las vueltas de la vida dio que ahora se haga el misoprostol solo. ¿Qué es lo que ha beneficiado el misoprostol? El misoprostol evitó los abortos en lugares inadecuados, donde no se guardaba la asepsia y antisepsia, donde se favorecía la infección del paciente, donde había pacientes que llegaban a la sepsis y la posibilidad del óbito. Hace muchos años yo que ya no veo en el hospital pacientes con abortos sépticos y antes en una terapia intensiva había 1, 2, 3 por mes seguro en un hospital y la mortalidad era alta. No solo ayuda el misoprostol por la técnica, sino que evitamos esas técnicas raras en desuso y demás cosas que veíamos que eran nefastos para la salud de la mujer. La ley permite la utilización del misoprostol. ¿Qué se debe hacer? Informarle al paciente qué es lo que tiene, qué se le va a hacer, qué complicaciones puede llegar a tener, que el misoprostol no siempre da el efecto al 100% como uno quiere, que el misoprostol puede dejar abortos incompletos y haya que repetir el tratamiento, que el misoprostol puede no actuar y el embarazo proseguir y no se tiene que llamar la atención. Por eso siempre hay que gastar 5 a 10 minutos explicando todo esto, que puede haber hemorragias, que puede haber infecciones, todo. El paciente debe saber todo, por eso firma el consentimiento donde todo esto que estoy diciendo tiene que estar documentado. El misoprostol es una medicación que se utiliza, son 12 pastillas el tratamiento, de 200 microgramos cada una, donde se hace una administración de 800 microgramos cada 3 horas. La mejor forma es bucal, no por deglución, sino por disolución. Generalmente dentro de las 24 horas comienza y resuelve el cuadro. Ahí viene la segunda parte que es importante. Uno tiene que decirle al paciente cómo se va a desempeñar ese cuadro y que debe volver a la consulta. Porque uno tiene que hacer una ecografía de rastreo posterior y dar la certeza de que el embarazo finalizó y no tiene ningún resto que pueda llegar a infectarse. Y en esa misma consulta es importante que el paciente se vaya con un método anticonceptivo, que es otra de las cosas que vemos en este momento inconclusas. Más de un paciente no termina de entender o piensa que resolvió el cuadro, se acabó mi problema. No, el cuadro bien resuelto significa que vos te vayas con algo que te cuide, que no repitas el caso como más de una vez lo vemos, se termina y a los pocos meses viene con el mismo problema. Cuanto más abortos tengo, más agresión le estoy pasando a mi cuerpo. Porque no todos se pueden resolver en forma espontánea y algunos hay que resolverlo en forma instrumental, es decir, con legrados. Los legrados son actos quirúrgicos que se realizan con unos aparatos que se llaman curetas, son metálicas y es raspar, lo que llamábamos antes el raspado, porque son legrados. Pero esos son lesiones que usted le está produciendo al útero. Entonces, cuanto más agresión yo le produzca a mi cuerpo, peor es la resolución. Puedo llegar a tener hemorragia, puedo llegar a tener infecciones, puedo llegar a tener perforaciones uterinas, hablando siempre y cuando
los riesgos se disminuyan porque no haya cesáreas previas donde las cicatrices uterinas pueden llegar a desgarrarse, producir una rotura uterina, una hemorragia, un shock y llegar hasta el óbito de la mujer. Que el paciente entienda, y si no lo entiende se lo vuelvo a repetir. Y si veo que no es claro, cito a un familiar y se lo explico. El paciente esto lo tiene que tomar como que hay que solucionarlo, pero no que hay que repetirlo. Por eso, el aborto no es un método anticonceptivo. Se debe solucionar porque hay que cuidar la salud de la mujer, pero debemos hacer entender a la mujer que los métodos anticonceptivos son para ponerlo en práctica y evitar que vuelva a la consulta por eso. El ministerio realmente se abocó muy fuerte a lo que es anticoncepción y sobre todo anticoncepción post-aborto. Desde los centros de salud municipales, salitas de atención, primer nivel y segundo nivel, que son los hospitales públicos, los servicios de ginecología tienen anticonceptivos entregados por el Ministerio Público para la administración a la población. No necesita ir a comprarlo a ningún lado. Y aquellos que tienen obras sociales, las obras sociales los entregan gratuitamente también. Es decir, está todo el abanico cubierto, es solamente ponerlo en uso.